Seguí escuchando Nuevos Vientos. A Salavina fui en un sueño angelical, los angelitos vi en un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. ¿Y habrá ido alguna vez a Salavina? Le vamos a preguntar. Juan Iñaki, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué haces, querido? Todo bien. Bueno, me alegro muchísimo y primero agradecerte porque sé que estás con muchísimo laburo, ¿eh? Mucha gente tendría ganas también de tener tanto trabajo, viste, en esta época, y en el caso tuyo, bueno, dando clases, así que bueno, que te hayas hecho un lugarcito para estar charlando con nosotros en este ciclo, me encanta y te lo agradezco muchísimo, Juancho. No, por favor, Cacho. Alegría la charla. Juan, bueno, qué niño que eras con esa, la de los angelitos. Sí. ¿Tenías pelo? Mucho pelo tenía. Mucho. Mi vieja decía que me brotaba el pelo. Mirá no me vos. crecía. Ah, mirá qué cosa, ¿no? Y bueno, y después la seca. Un poco así. Juan, ¿qué recordás de aquello, de esa grabación, ¿no? De ese disco? Todo. Tengo recuerdos muy vívidos de ese disco porque fue realmente una cosa muy anhelada, muy soñada y fue uno de los tiempos, no sé, que más amorosos que recuerdo de la música, porque mi familia por un lado estaba ahí siempre, ¿no? Custodiando todo, pero además Eduardo Spinazzi, que fue el productor de ese disco, y todo el equipo me cuidaban de una manera así, con un amor, un respeto, sobre todo, un respeto, digamos, de una validación por el músico que era, a pesar de ser tan chiquito, ¿no es cierto? Tengo muchos recuerdos. Yo me acuerdo que salía de esos meses que hicimos el disco, que lo hicimos casualmente acá a 2 cuadras de casa, salía de la escuela al mediodía, mi vieja me llevaba alguna vianda, alguna cosa, y pasaba derecho al estudio, y ahí hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, el día entero, y para mí era un paraíso, era una cosa soñada. No tenía ninguna necesidad de pasar por mi casa, ni de encontrarme con nadie de mi edad, ni nada. Era muy feliz con esa vida. Y eso duró 1 mes y medio, que fue la grabación del disco. Eduardo venía y se instalaba en Córdoba así, de lunes a viernes. Eran otros tiempos de la industria discográfica también, ¿no es cierto? La cosa era muy distinta en aquel momento. Pero guardo recuerdos así muy amorosos. Y después, bueno, todo lo que trajo después, ¿no es cierto? Juan, pongamos, digámosle a la gente, más o menos, ¿qué edad tenías vos cuando estás contando todo esto? Cuando el disco se grabó, yo tenía 15 años, me parece. 15 años, sí. Durante la grabación tenía 15 años, y cuando el disco se estrenó, que fue ese verano, y no, también sí, creo que a los 16 empezó la gira grosa, porque yo cumplo en invierno. 15, sí, creo que fue así, a los 15 se grabó y a los 16 me agarró así como la parte de la gira más suculenta, digamos. Y un pibe, un adolescente, acompañado por sus padres, como lo contás vos, ¿para vos qué eras? ¿Qué era eso? ¿Un juego? ¿Era mucha responsabilidad? ¿Era un poco de cada cosa? ¿No te dabas cuenta? No, permití mitad. Había una cosa muy clara para mí que era... yo soñaba con estar en el escenario y con cantar esos poetas y esas músicas, ¿no? No soñaba con la espectacularidad, no soñaba con la cosa, ¿cómo te diría? Mediática. De hecho era la parte que más me costaba mucho eso. Por ejemplo, cuando esto empezó, era ir a Buenos Aires muchísimo. Yo recuerdo los días de la salida del disco en Capital, que eran maratones así de recibir, bueno, de hacer notas en el hotel, que una tras otra, pero no sé cuántas, no sé. Eran otros tiempos, ¿no? Insisto. Era
esa parte me agotaba muchísimo porque además recuerdo que yo ahora puedo sostener charlas y puedo conversar en otros términos. Cuando alguien me propone una charla como esta que vos me estás proponiendo, Cacho, sin ir más lejos, bueno, uno se encuentra para repasar la vida, para conversar, ¿no es cierto?, como si conversáramos si estuviéramos ahí. Pero en aquel tiempo esas notas eran, bueno, tenés que vender el disco, tenés que hablar de esto, de lo otro, no me podía olvidar de nada de lo que tuviese que decir respecto de la venta del disco. No había lugar a explayarse y a conversar. Yo soy muy conversador, a mí me gusta mucho la charla. Lo sé. No tengo drama con eso. Acá me hacen cara, se me cae de risa. No tengo rollo con eso. Pero me cansaba, eso me dejaba mal, ¿viste? No poder, es como estar encorsetado todo el tiempo. Eso sí lo recuerdo. Vos sabés que yo este ciclo de charlas, siempre les digo a ustedes, a los artistas, es sin cassette. Por favor, no se saquen el cassette, déjenlo afuera y charlemos. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que nos está escuchando, que gracias a Dios cada vez se suma más gente a este programa a escucharnos, porque gracias a la tecnología nos escuchan en distintos lugares del país, Juan, y ha crecido tanto el programa que por ahí hasta a veces, viste, me sorprendo, ¿no? De dónde te llegan mensajes o te mandan saludos. Dice, bueno, y qué maravilla. 21 años que uno lo hace a esto, ¿no, Juan? Y bueno, vos me conocés de siempre y sabés cómo soy yo. De esos años. Son 21 años de que nos conocemos. Años. Sí. Y yo digo, y también estaba bueno para mí, ¿no? Para mí personalmente, hablar de otras cosas, ¿no? De todo esto. Sí. Y que te conozcan debajo del escenario. Ese Juan que contaste recién de 14 y 15 años, el otro Juan que viene después. Y después vamos a llegar a este Juan Iñaki, el de la actualidad. Pero para llegar a pasaste por los otros. Pasé por varios, claro, sí, por varias etapas del mismo Juan, en realidad. Pero sí, fue un trayecto largo, un trayecto muy sinuoso para bien, ¿no? Me llevó a lugares impensados el camino. Sueño con que me siga llevando a lugares impensados el camino. Es más un sueño porque en esta situación que estamos atravesando de incertidumbre absoluta, de no saber cuándo se vuelve a tocar, de qué manera se vuelve a tocar, es más un sueño que hago. Si esto lo hubiésemos conversado el año pasado, capaz que te diría que estaba convencido de que así iba a ser. En este momento ya no estoy tan convencido de nada. De lo que sí estás convencido de que hay que seguir haciendo música y seguir poniéndole el pecho más allá de todo lo que está pasando. Es que sería una fantasía decir que eso corre riesgo. La música está en mi casa, está desde que abro los ojos, está conmigo la música. Siempre ha estado conmigo la música. Cuando vos me preguntabas, ¿vos te das cuenta que era un juego, si era un trabajo? Entonces la única cosa que recuerdo como certeza era de la música. Recuerdo las ganas de hacer música. Hay cosas de las que no tenía mucha conciencia, que tampoco me causaban mucha gracia. Por supuesto que no tenía una conciencia laboral como la tengo hoy. Yo sé que hoy, digamos, lo que pone el pan arriba de mi mesa es la música, ¿no? En aquel momento no tenía ese apremio, no me corría eso. Y eso hacía que la mirada al respecto de lo que hacía estuviese un poco más virgen, pero yo me lo tomaba muy profesionalmente. Yo recuerdo así de un compromiso profesional grande con cada cosita que hacía en aquel momento. Sí. Y los que te conocimos en aquel momento, yo doy fe de que eras un pibe que tenía un talento, eso lo digo yo, no lo vas a decir vos porque no lo vas a decir nunca, un pibe con mucho talento, un pibe que muchos creíamos en Juan Iñaki y que hoy ya es una realidad, ¿no? Y que no nos equivocamos cuando te veíamos tan bien parado, a lo mejor a esas preguntas y las respuestas con cassette, pero sabías, porque siempre tenías algo para decirnos. Desde muy chico siempre dijiste algo que la mayoría de los artistas no lo decían porque no se podía decir algunas cosas. Y Juan Iñaki siempre las dijo. Y eso es el respeto que yo, por ejemplo, te tengo, Juan. Sí, también eso me volvió un cabrón, ¿no? Para algunos. ¿Por qué? Para algunos sí, pero bueno, qué sé yo, lucho mucho con esa parte mía, con la parte de, a veces, cerrar la boca, ¿no? Aprender a cerrar la boca. Es también un aprendizaje. Sí. Y quizá decir a lo mejor en el momento justo lo que hay que decir y no andar diciéndolo muchas veces seguida a lo que una vez se tiene adentro, ¿no? También uno va aprendiendo. Me pasó a mí, Me pasó a mí también.
Sí, o decírselo a quien uno se lo tiene que decir y no hacer catarsis, digamos, en la coyuntura, digamos. Claro, una cosa O así. sea, decirlo una vez a quien se debe y ya está. Ujú. Bueno, son aprendizajes ahí, Son ¿no? aprendizaje. Somos seres humanos tratando de ser mejores y en eso repetimos errores y demás. Claro que sí. Juan, el disco, Si mi negra escucha, me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona la resentida. Yo soy Juan, el disco. La resentida. Sí, ¿Qué qué samba, ¿no? ¡Qué zambón! A ver, un poquito más. La resentida, la resentida, ¿Y cómo sigue? lloraré mi triste suerte. Bellísima, bellísima. Hermosísimo. Si tu cariño me olvida, yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Es una samba de Julia Ferro que aparentemente es de las primeras historias homosexuales de las poquísimas que soltó, y no la única, Sí. porque no se me ocurren muchas más dentro de la música folclórica, pero pasa que siempre fue grabada, como viste que las mujeres tenían esto de que personificaban hombres, cuando escribían, Sí. muchas veces escribían en masculino y nadie iba a tratar de saber si detrás de eso había una historia fidedigna, sino que era así, digamos, como la mujer asumía también el rol de hombre. Ujú. Si un hombre lo hubiese hecho, no, hubiese sido más complicado. Pero parece que era una historia de amor de dos mujeres. Sí, yo lo descubrí no hace mucho esto, ¿eh? Nada. Yo lo descubrí Yo- no hace mucho escuchando a un gran maestro como Marcelo Simón. Claro. No, yo en aquel momento tenía el rumor. Ujú. Me acuerdo que cuando la grabé a la samba había recibido un par de mails. Bueno, no me voy a acordar ahora de la persona. ¿Quién fue que me había hablado de esto? Pero había como emprendido un caminito de tratar de saber quién era Julia Ferro. No tuve mucha info más allá de la resentida en aquel momento y sí sabía de esta historia. Pero nada, era más un rumor. Con el tiempo se fue confirmando. También, digamos, a medida que fue cambiando así los contextos sociales, se empezó a hablar como más fluidamente de eso. Ujú. Pero yo recuerdo que sí, yo cuando la grabé ya tenía alguna info al respecto. Juan, siempre que grabaste las canciones que grabaste, ¿el repertorio lo elegiste vos al 100%? ¿Alguien te ayudaba? Te decía, mirá, Juan, habría que grabar esto, porque tenés esta edad, habría que decirlo de esta forma. ¿Cómo fue todo ese camino? Ese disco que estamos hablando, elegí todo yo. Hubo, ¿cómo te diría? Hubo algunas persuasiones, pero lo elegí todo yo. Habíamos hecho una zaranda grande de canciones. Me acuerdo que en aquel momento yo, además de trabajar con Lemmy, trabajaba con Norberto Bacón. Ujú. Y Norberto nos hizo grabar un material de 180 canciones. Nos hizo registrar 180 temas, que me acuerdo nos encerramos aquí en Córdoba con la banda un invierno entero a grabar ese material. Y de ahí salieron 20 temas finalmente, y cuando Eduardo Spinazzi vino a Córdoba, a empezar a trabajar, a limpiar ese repertorio, a decir, bueno, qué iba a quedar, qué no. Me acuerdo, Cacho, que de hecho yo viajé, bueno, porque del sello nos habían dicho 12 canciones, Ujú. y yo no podía desprenderme de algunas cosas del repertorio que había elegido y que no me iban a terminar entrando, entonces me fui yo a Buenos Aires a decirles, por favor, déjenme que sea 15, con 15 me cierra. Claro. O 13. Y no me voy a olvidar nunca de esto. Rafa Vila, que estaba en aquel momento, él y ay, se me fue el nombre del presidente de la Sony de aquel momento. Alejandro Varela. Ujú. Alejandro Varela, me dijeron, la EMI por cábala no graba discos de 13 temas, así que hace uno de 14.
Así que me fui a pelear el repertorio chiquito, pero después yo te digo, tenía muy claro así que lo que quería era la música. Y entonces Eduardo ahí me dice, no, todo muy lindo, dice, pero está faltando una chacarera más conocida. ¿Cuál será? ¿Qué será? Está bien que cualquier chacarera que viniera de las manos de Eduardo Spinazzi para mí estaba más que bien. Entonces yo propuse la muerte del angelito. Cuando muere el angelito, ay, 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 ay. Esa chacarera que yo la escuchaba por él, por Raúl Carnota en su momento. Y Eduardo se hizo el sota y empezó a tocar la de los angelitos, que a mí también me gustaba mucho, pero no era lo que yo había propuesto. Y no solo que la de los angelitos terminó entrando al disco, sino que además terminó siendo el corte de difusión que eligió el sello para difundir el disco. Qué linda historia. Y en ese disco... De balde lo está buscando entre tanto gris, en la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece hangar. Otro de los temas que tiene que estar cuando alguien haga un repertorio de la música popular, El cielo del albañil, para mí... ¡Qué canción! Por favor, qué letra. No, una mala... Bueno, extraño mucho esas cosas por ahí. Cuando uno ya vuelve a tocar, ¿viste? Tenés que dejar lugar para otras cosas, porque si no terminás haciendo shows de lo mismo. No sé, 80 horas. Claro, entonces... No porque sea de lo mismo, la gente a veces tiene ganas de escucharla, pero se hace eterno el show, entonces tenés que ir como dejando espacio. Y extraño mucho esas canciones. Esa, La Resentida, Cartas de Amor que se queman, hay varias cosas de ese disco que cada tanto vuelvo a traer, volví a traer al escenario, porque las extraño un montón, porque son maravillas del cancionero. Juan, nos están escuchando desde San Antonio, Jujuy. Un artesano que la semana pasada charló con nosotros. Eduardo Salazar dice: saludos a Juan Iñaki. Abrazos a los amigos de Jujuy, allá, vamos arriba. Allá nos vamos, ¿eh? ¿Viste? Bueno, este año no vamos a ir porque este año no va a haber carnaval, así que Humahuaca tendrá que esperar este año. Humahuaca, el encuentro de San Antonio, Cosquín, todo eso tendrá que esperar este año. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya está dicho. Ya está todo dicho. Y que hablaste del encuentro de San Antonio. Sí. Esto, ¿sabes? Pasó ahí. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Bueno, pedazos de artista interpretando ahí esa noche, ¿no? En ese escenario compartiéndolo. Sí, ahí estábamos con Rally Barrio Nuevo, con Pachi Herrera, Pansi Surieta, la banda, Ramirito González, que andaba por ahí vueltando también, aparte es el compositor de la letra de esta canción que no nació para el encuentro, pero terminó convirtiéndose en un himno absoluto del encuentro. Mira vos. Sí, yo me acuerdo, a Pachamama me la pasó Pachi en unos conciertos que estábamos haciendo en Córdoba, que él todavía estaba en Inti Guaira, me parece, o por ahí, estaba recién empezando su camino solo, y me acuerdo que me acercó, yo le pedí una canción, o algún guayno suyo para el disco de Fiesta Monte, y él entonces me muestra Pachamama, que ya la habían grabado con Inti Guaira, insisto, y ahí la grabamos, y después se generó como ese estallido con la canción en el encuentro de San Antonio. Bueno, después ya viajó más lejos porque la grabó Bruno Arias, la grabaron los Coplas, Ramiro también la había grabado más o menos por ahí, por el tiempo ese que lo grabamos nosotros, me parece que fue más o menos ahí, fue de las primeras versiones que se hicieron. ¿Qué recuerdo tenés de ese encuentro en San Antonio, de esos encuentros?
No sé, montones, muchísimos. Desde muy niño voy, desde este tiempo que estábamos hablando, de la de los angelitos, yo iba al encuentro. No sé, me sensibiliza mucho ahora hablar del encuentro, ¿viste? Porque no va a ser. Ujú. Y es un lugar que nos iguala de alguna manera, o al menos lo busca. Si no sucede, por lo menos lo busca. Y es un lugar de comunión profunda, y es un lugar de mucho sol y sierra y de río y de mucha música y de poesía. Sí, la amiga Silvia Barrios dice: dura la vida del celebrante. Cada vez que llega a San Antonio y que se desvela noches enteras. Bueno, en Humahuaca dice lo mismo. Dura la vida del celebrante, sí, así es. Ujú. Es cierto, es muy dura. Juan, y de siesta y monte. Pisadas de hombres y bichos tejen miles de senderos, sutil y agreste madeja, urdimbre de tierra y cielo. ¿Esta etapa de Juan Iñaki? Sí, es una etapa bastante más acá, esos años 2015 más o menos. Infancia es este monte. Ese disco estuvo ubicado a mis abuelos, porque acababa de fallecer mi abuelo paterno, y después de la muerte de mi abuelo vendieron la casa de mis abuelos de allá bueno, ahí cerquita de San Antonio, en Playas de Oro, muy cerquita de San Antonio, que es, si bien yo nací y me crié acá en Córdoba y acá sigo viviendo, siempre digo que la parte más jugosa de la infancia la pasé ahí, porque llegaban las vacaciones tanto de invierno como de verano, y yo me instalaba en ese caserón gigante que tenían abuelos ahí, que donde terminaba el patio empezaba el monte. Y después de la muerte de mi abuelo y de la venta de la casa, que te diría que la venta de la casa fue una de los duelos más bravos que me han tocado hacer. Al mismo tiempo, más o menos, se empezó a lotear el monte para un barrio privado. Sí, creo que eran barrios privados, terrenos de procrear, una cosa así. Y ya entraron las máquinas, y me acuerdo cuando hicimos las fotos de ese disco, que lógicamente hinché para que las hagamos en ese monte, y están hechas ahí de hecho, pero me acuerdo que la última sesión que nos estaba corriendo, veníamos bajando, y la fotógrafa, que era Mar Sánchez Rey, me pone una mano en el pecho así, que me quede quieto, y la otra fotógrafa venía atrás, pegó un grito, y cuando logro darme cuenta, había dos yararás enroscadas así, de gigantes, delante nuestro. Viste, salieron como atontadas las bichas, y nosotros salimos por nuestro lado también. No hubo más fotos ese día, pero me acuerdo que estaba como muy revolucionado el bicherío, porque estaban entrando las máquinas ya adentro del monte, viste. Mirá que jugado de chico ahí, nunca, o sea, sí, por supuesto que aparecían víboras todo el tiempo, mi abuela aparecía todo el tiempo, pero no, insisto, jugando años ahí nunca había visto nada. Como sea, la cuestión es que ahí empecé, digamos, como a hablar y a sentirme motorizado con gran parte de los compromisos, no sé si compromiso es la palabra, digamos, de las acciones empáticas con respecto ni más ni menos que esta situación que estamos viviendo hoy, que yo siento que estamos como una especie de sumo. Creo que si bien esto pasa hace muchos años, ya te digo, estamos hablando de un disco de hace 5 o 6 años, se fueron al carajo esta vez. Está casi toda la provincia prendida a fuego. Se sabe que en un 95% de los casos esto ha sido intencional, y lo que quiero decir es que no es nuevo. Y esta vez se sacaron porque como estamos todos guardados, me parece que jugaron un poco con esa variable. Y el resultado ha sido catastrófico. Todavía lo es, todavía hay focos al sur, todavía estamos, no tanto en la ciudad, pero en la serranía hay un mar de cenizas. Muy complicado, muy doloroso todo, muy doloroso. Muy doloroso el descrédito absoluto ya en la clase gobernante,
de todos los estratos. Pero yo me acuerdo que en este trabajo del que hablamos, fue la primera semillita, por eso está Pachamama, por eso esa canción, hay otra canción que se llama Coplas para el final de los tiempos, y después hay mucho repertorio ahí que tiene que ver también con mi infancia y la de mis abuelos. La chacarera, Infancia de este monte, es como una inspiración en la música de Alfredo Ábalos también, que para mí fue, digamos, un canto referencial en mi infancia. Hay valses, hay una ranchera del año 1925 que grabamos con Mary Murúa, bueno, La Tardecía, hay mucha música que tiene que ver, es un puente entre las infancias de mis abuelos y las mías. ¿Por qué elegí esta? Flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde. ¿Por qué le elegí a Samba del Laurel? Porque por esa samba empecé a cantar. No la cantaba yo, la cantaba mi mamá. Ah, mira. Cuando lo que pasa es que yo vengo de una familia de fierreros en realidad. Mi viejo era piloto y después pasó como a la producción, pero del automovilismo. Uh-huh. Y cuando yo era chico venía con un conflicto grande porque, lógicamente, como la mayor parte de las niñas que que tienen claras inclinaciones artísticas, pues con los deportes no me iba muy bien, no me iba nada bien. Y lógicamente el resultado de eso era un gran bullying en la escuela y en el barrio y demás. Entonces me acuerdo que mis viejos probaron por todos lados. Pasé por el tenis, por el pádel, por la gimnasia artística, ya no sabía, el básquet en algún momento, alguna cosa, bueno, ya no sabían qué hacer. Y sí, a mí me gustaba muchísimo el karting, y estaba, digamos, en la escuela de pilotos, uh-huh. Y no había corrido todavía, pero estaba digamos, yendo a entrenar mucho, y estábamos en esa disputa, y era un quilombo familiar, porque mis viejos, ni mi papá ni mi mamá querían que yo corriera, y ya no tenían cómo frenarme, ya no estaban encontrando cómo frenarme, porque además mi abuelo también echaba el leña al fuego, le gustaba la idea de que yo corra. Y mi vieja se había anotado en un taller de canto, y a fin de año esta profe había armado una audición, entonces mi mamá cantó ese día. Y yo tenía 11 años, y fuimos a verla, y me acuerdo del impacto que fue escucharla a ella y esa canción, porque yo nunca más me olvidé de ese tema. Estamos hablando del año 97, por ahí, 97, 98, no me acuerdo, 97. Y fue fulminante, esa poesía, esa melodía, su voz cantando eso, cantó Coplas para la Tejedora de Fander, de Jorge Van der Mole, y mi viejo estaba sentado al lado. Entonces me di vuelta y dije, papá, quiero cantar. Y a mi viejo le vino bárbaro, porque fue una manera también como de cambiar el foco, ¿no? De cambiar el curso de la cosa. Me fui a cantar, lo que esperaba que estudiar. Listo, empiezo a estudiar. Y ahí arrancó todo. Y después hubo versiones tan prodigiosas de esa samba, en voces de mujer, que yo siempre, digamos, para mí fue una cosa soñada esa canción, pero no me quedaba bien, no sentía que yo tuviese mucho para decir sobre esa samba. Y como este disco justamente era un puente entre ambas infancias, entre la de mis abuelos y la mía, empezamos a trabajarla y me sentí muy distinto cantándola. Me encontré con un algo para decir al respecto que antes no me pasaba. Recuerdo, de hecho, de haberla grabado muy emocionado, las tomas de la voz, uh-huh. De haberlas hecho con mucha emoción. Así que sentí que había llegado el tiempo finalmente de poder grabarla y cantarla, y ahí está en el disco. Juan, y hablando de emociones, ¿te ha pasado que sobre el escenario la emoción le ganó al artista en alguna canción, en algún momento? ¿Y qué hiciste? Muchas veces, te diré que ¿Seguiste cantando? Re llorón, sí. Ah, mirá. Sí, sigo cantando.
Ujú. Sigo cantando, no hay no tengo, cuando eso pasa no tengo tanto rollo durante el tema. Cuando la canción termina sí me genera como una sensación de incomodidad y de vulnerabilidad muy grande, pero mientras el tema pasa, bueno, es parte de lo que pasa. No tengo tanto problema con eso. Sí me genera después como una incomodidad y ay, por qué él me lo permití? Pero después cuando te das cuenta es como estar ¿viste cuando uno sueña que salen pelotas a la calle? Sí. Cuando uno sueña desnudo en la calle, esa sensación. Bueno, es como una sensación así lo que me genera después el aplauso y el post de eso, es como haber abierto algo muy íntimo, muy extremadamente íntimo, pero durante el tema no me incomoda que pase. Juan, te llevo a otro momento de este disco. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Para algunos nomás los beneficios, Juan? Así es. ¿Sabés qué te quiero preguntar de este disco que estábamos escuchando? ¿Se acuerda, doña Maclovia? El arte. El arte de este disco. El arte lo hizo Martínez Solles. Lo hizo Martínez Solles sobre una idea previa mía, que era esta idea del árbol. Uh-huh. Porque en realidad con este disco yo volví a cantar. Claro. Entonces venía venía de bajarme del proyecto solista. No es que yo dejé de cantar esos 4 años, todo lo opuesto. O sea, en esos 4 años entre Yo Soy Juan y pues este tiempo que habíamos recordado primero de la ENI y demás, y este proyecto concretamente, terminé secundario, entré a la universidad, empecé a estudiar canto lírico, pasé por el coro polifónico, por la ópera, aquí en Córdoba, y en el medio de eso experiencias, bueno, con la música tonal, la música contemporánea. Por primera vez empecé a tener un proyecto de música brasileña, que era lo que más escuchaba en mi casa. Uh-huh. Bueno, como experiencias, fueron 4 años de mucha experiencia, y con ese disco volví, digamos, de alguna manera a pararme en el escenario y a hacerme cargo del proyecto solista, y me reverberaba mucho una anécdota, una cosa que Luis Landricina me había contado cuando yo recién comenzaba. Él me había comparado la vida, digamos, de todo artista y de toda persona, en realidad no solo de todo artista, con la vida del algarrobo, que es un árbol que dedica muchos años a echar raíces. Uno lo ve que pasan los años, muchos años, está raquítico, así chiquito, hacia afuera, porque son años de echar raíces, son años que dedica el árbol a cavar bien profundo para que después no haya nada que lo mueva, ¿no? Y después viene la afuera, después viene la parte de crecer hacia arriba, y viene este árbol generoso y duro que todos conocemos, ¿no es cierto?, que además es una especie nativa de acá de Córdoba. Entonces, para mí este proyecto era eso, esos 4 años de no estar, habían sido 4 años de echar profundas raíces, y pretendía yo con ese disco que comenzara una nueva etapa tierra arriba, digamos, con ese proyecto, y es por eso que esa etapa está esa, y me encuentra ahí medio árbol dibujado, sí, medio yo. Bellísimo. ¿No? Juan, ¿y en esos 4 años se te pasó por la cabeza no seguir como solista? Fueron 4 años medio conflictivos, no sé si no seguir como solista. Tuve experiencias de grupo por primera vez, sí, en esos años. Callada Música fue el proyecto que más con el que más lejos fuimos por fuera de mi camino solista, que era un grupo de música brasilera con el que hicimos un disco, hicimos giras, un par de giras por Brasil, por Argentina varias también, y aprendí mucho trabajando, de trabajo en grupo con ese proyecto. Pero me parece que yo lo que me acuerdo, Cacho, era, lo comentaba los otros días acá con amigos,
Yo en aquel tiempo quería hacer una voz que no tuviera cuerpo. Me sentía muy conflictuado con el cuerpo, con la cara, con que se identificara mi cara. Yo quería hacer discos y que los discos fueran dibujos u obras de artistas plásticos para no tener que poner la cara. Y el escenario me costaba muchísimo. Yo no soy una persona, digamos, que traiga el histrionismo como una cosa fácil, ¿no? Para mí fácil es cantar, fácil es hacer música, cantar, pensar música, eso me sale con mucha naturalidad, eso me es un impulso infrenable. Por eso cuando hablábamos de si la música podía no estar, es una fantasía. No, en algún momento fantaseé con ese drama de dejar la música. No es imposible que deje la música. Así tiene un kiosco, no podría dejar la música, nunca, no. Es como pensarme sin los brazos, no sé, tendría que existir un accidente, así todo, no. Pero sí no tenía esa facilidad histriónica. Eso, con el tiempo fui sintiendo que el escenario era... En aquel tiempo el estudio de grabación era mi casa. No, hoy es muy distinto. Hoy el escenario es mi hogar más absoluto, lo extraño con profunda angustia, más me angustia el no saber qué va a ser de eso, pero hoy el escenario es mi espacio absoluto para ser, para expandir lo que soy, para amplificar cada cosa que pueda de mi expresión. Es el lugar donde elijo poner todo. Si antes elegí el disco, ahora elijo poner todo en vivo, en ese momento irrepetible. Mucho cambio. Y en aquel momento yo me acuerdo que no era así, era una gran dificultad para mí tocar en vivo. Una gran dificultad. Entonces, me asombra ver, digamos, el camino recorrido. También pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Pasó el teatro, pasó la ópera musical, ¿no? Trabajos con formadores escénicos, bueno, muchas cosas que hoy hace que mi óptica al respecto sea muy diferente. Juan, y después llega el momento de Respirar, dar una sonrisa, respetarse aquí y ahora y ser feliz. Y aquí y ahora, y somos feliz. Y grabaste con Lila, Juan. Con Lila Downs, exactamente. Ahí está Lila. ¿Es un gusto, un gustazo que te diste? Sí, fue un placer inmenso. Con Lila nos conocemos, bueno, ahora hace ya hace 10 años. La primera vez que ella me invitó a cantar fue en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, hace 10 años. Ella nos ha ido a escuchar en un proyecto que teníamos que había armado el Turco Nasser, que se llamó Músicas de Acá, que éramos Franco Luciani, Jorge Mole, Juan Quintero, Negro Aguirre, Raúl Carnota y yo. Fueron 2 noches en la trastienda, y ella asistió a una. Bueno, de hecho ahí nos hicimos muy amigos con Celso Duarte también, y bueno, nos invitó muy generosamente a cantar, a mí a cantar, a Franquito Luciani a tocar. Y bueno, después quedamos como en un contacto muy afectuoso, pero así, yo llegaba por ejemplo a Francia a tocar y había estado Lila y me había dejado saludos con una amiga y viceversa, y así. Y hace, ¿cuándo fue? 2017, 18, no me acuerdo, hace 2 o 3 años atrás, antes de hacer este disco, pasó por Córdoba. Nos reencontramos ahí, me invitó a cantar de nuevo, nos reencontramos y la verdad que el reencuentro fue el reencuentro que uno tiene con una amiga, ¿no? No sé, me da un poco de pudor decirlo porque no es un vínculo alimentado con cotidianeidad, ¿cierto? Por la distancia, por la media estrella que ella es, pero un vínculo de mucho afecto y de mucha intimidad. Entonces cuando vino este disco, como hicimos aquí ahora, y en principio dije, bueno, ¿y qué? Me encantaría invitarla, pero ¿qué? Volver a los 17, habíamos pensado, porque ella me había invitado a cantar cosas de Violeta Parra la última vez que nos vimos, y en último momento dije, aquí ahora. Y le encantó la canción, así que
sí, dijo, claro, colaboro con esto. Encantada, y nos mandó su voz ahí, y para mí es un regalo para el resto del viaje. Juan, Igual este disco sí. también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con los viajes hechos, estos años de giras afuera y demás. Hay varios invitados que tienen que ver con eso, está Carmen París, que es una referencia de la Jota en España, está Kepa Junquera, que es la máxima estrella del País Vasco, bueno, está Lila por México. En el disco anterior esto ya había empezado con la presencia de Luis Carlos Borges. Bueno, ¿no es cierto? Yo quería eso, quería que fuese una referencia a la música de mi lugar, de mi aldea, pero que también referenciara esta comunicación que los músicos entablamos cuando nos encontramos lejos de nuestro país, que es un idioma común, ¿no? Es único. Uh-huh. Juan, por acá dice, ¿qué de valores que tenemos los cordobeses? Qué agradecido yo de ser de esta tierra. Un abrazo, dice un oyente. Bueno, abrazos entonces para... A mí también me enorgullece Córdoba. Más allá de los pensamientos y de las cosas que muestra y que me enojan enormemente y que a veces me distancian mucho, yo sigo pensando que las cosas se cambian de adentro. Acá vivo a conciencia, me podía haber ido varias veces y decidí quedarme. Y hay algo que comparto ahí con ese comentario. También me genera cierto orgullo. Hay algo que me inspira de esta tierra, a veces tanto como lo que me enoja y me distancia, pero bueno, sigo decidiendo quedarme. Juan, ya de a poquito se nos está terminando el programa. Sí. Nuestras voces, este triple disco que interpretaron a capela, entre cantoras y cantores. ¿Qué sentiste cuando te invitaron y cómo a capela? A ver, contanos. Y en principio sentí extrañeza, porque extrañeza y no tanto, porque la invitación vino de dos amigos que están muy locos y que siempre están ahí empujando por el arte que nadie consume, ¿no? Una osadía total en este tiempo, y son Javi Chalup y Nelly Santa Marta. Les mando un beso a mis queridos ambos ahí. Y bueno, sí, obviamente encantado. Cualquier cosa que Javi y Nelly a mí me convoquen, yo siempre estoy, porque confío en ellos y porque me inspiran sus ideas. Pero pensé, ¿no? Un disco a capela entero, qué bravo para quien lo escuche. Y cuando finalmente el resultado estuvo, y ellos querían eso, querían que se viera la fragilidad y la vulnerabilidad de cada artista en su encierro, porque esto se hizo en plena cuarentena. Esto se desarrolló en los primeros días de la cuarentena más absoluta, de los días de desvarío y de angustia y de incertidumbre más bravos, y con los medios que ves en casa, y quienes grabaron. Bueno, yo aquí tengo algunas cositas con las que podía grabar con muy buena calidad, pero hay otras personas que simplemente grabaron con un celular. Me parecía interesante, me parecía como mínimo muy interesante la idea, y resultó un disco que me sorprendió muy gratamente, y que evidentemente la gente también, porque tuvo mucha repercusión ese trabajo. Y después cuando lo escuché de un tirón, así debo decir que me emocionó, y que me los escuché a los tres así de un tirón, encantado. Es un disco que nosotros siempre lo hacemos escuchar aquí en el programa, y qué bueno que vos en primeras personas cuente. ¿Y por qué te la dieron o la elegiste vos a la tonada de Dos Tristezas? La elegí yo. La elegí yo porque no la iba a poner en otro disco, y es algo que canto mucho en vivo. Hace muchos años ya que la canto, que me acompaña en algunos conciertos. No la tenía contada para grabarla en ningún otro proyecto. Ya habíamos estado en contacto con Ignacio Escaray, que es el compositor de la tonada, que vive en Madrid, y dije, este es el momento, porque además siempre lo he cantado así, a capela. Mira. Siempre la canté a capela. Entonces dije que qué mejor oportunidad que esta, y ahí quedó esa versión de la tonada.
la sola. Y si ese ya no es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola, soledad. Qué rareza, ¿no? Porque uno está esperando que cuando entra el instrumento, ¿no? Y la voz sigue y sigue y sigue, y es toda una canción, ¿no? Una idea genial fue, Juan. Sí, yo creo lo mismo. Además me parece que de alguna manera viene a subrayar cierto dramatismo, no de la obra, sino del contexto, ¿no es cierto?, de lo que motorizó el disco. Uh-huh. O sea, es una situación extraordinaria para todos, que devino en un concepto, además. Me pareció muy inteligente y muy sensible la invitación de Javi y de Nelly. Sé que de hecho ya están trabajando en lo que sigue de esto, porque viene una parte más que ya la contarán ellas, yo no puedo hablar. Juan, cuando empezamos la charla hace ya casi 50 minutos, hablábamos yo te decía gracias, porque bueno, en esta época de encierro, de pandemia, estás dando clase virtual, ¿no? Y bueno, y hoy era un día de esos, así que te quiero volver a agradecer, Juan. ¿Cómo estás pasando todo esto? ¿Fue por etapa de estos 6 meses o 7, ya ni de marzo hasta hoy? Sí, y fue por etapas. Los primeros días fueron de mucha frustración. Nosotros nos agarró con Lorena Estudillo saliendo de un ensayo general en el CCK, antes de un homenaje a Raúl Carnota con la orquesta Juan de Dios Filiberto, y ahí nos encontramos con que además de que el concierto no se hacía, se bajaba toda la agenda del año, así que fue aterrador en el principio, saber que el sustento de quedarse sin trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue muy de mucho miedo. Mucho miedo. Juan, antes... Lo que después... Sí. No, dale. Lo que después fue pasando fue que, bueno, uno se fue acomodando. Actualmente estoy dando muchas clases online. Las que estoy dando online por lo general son afuera del país, o a Buenos Aires, o a otras provincias. Y en Córdoba ya estoy dando clases presenciales. Pero sumado a eso, estamos en este momento embarcados en una obra de teatro musical que se va a estrenar por streaming en noviembre y que se llama Un Día. Entonces, entre esas dos labores, así está muy dividida la agenda y trabajando duro, pero también trabajando día a día, ¿no es cierto? Seguro. Porque esto se reformula día a día. Uh-huh. Así es. Juan, querido, te agradezco muchísimo, pero te voy a leer algo antes, que me acaba de llegar, que dice así. Juan, el de la voz perfumada, aroma a peperina, hoy tienen mis palabras y en ellas pretendo desandar el aura del gran cantor don Juan Iñaki. Viento azul es su plegaria, verde trino su color, amarillo su horizonte, gris cenizas sus pupilas, ruiseñor de 1000 colores, orfebre de tantas canciones, de esas que prenden semillas de esperanza al corazón, compromiso y responsabilidad, herramientas fundamentales en cada página del admirado don Iñaki. Del torrente de su voz, tantos sorbos hemos bebido, como quien busca ese brillo de soles y de solsticios, intentando atrapar de alguna manera utópica esa magia que derrama la voz del gran caminante, soñador y peregrino. Rancheras de abuelos y retoños besan su corteza de grillo eterno. Zambas, vidalas y lunas trepan la cintura sideral del gran cantor, don Iñaki. Y ese vuelo de golondrina pueblera abrió sus alas, y los mares, montañas y paisajes fueron sus nuevos horizontes, en donde su canción de niño soñador comenzó un nuevo galope de armonías. Rocío y lejanías, pero en la hontananza su brillo de cantor, y Juan de la Tierra sería ese lucero fértil, embriagado en carnavales y encuentros de la vida. Pacha, río, viento y soles besan la sangre latinoamericana, y allí,
Ese rostro de barro y miel asoma cual Cristo de la vida en cada canción de fuego y sueños retosando en las pupilas ocres del gran cantor de los sueños. Detengo mi vuelo con gran emoción, sabiendo que mis palabras pueden hoy rozar los cielos de este gran cantor, y creo que cada espiga de trigo lleva en su interior una luz propia, y es allí donde se refleja el alma de tantos amaneceres. Digo, trigo porque de allí se desprende la harina y el pan, y lo asocio con este gran cantor, porque desde su interior brilla una luz inmensa, vuela su canción, y esa canción genera la amada libertad y la bella esperanza. Desde mis sierras chicas, con un sol que entibia la siesta de gurises y rondas, abrazo la música, la vida y el amor, entendiendo que en esas tres palabras camina, crece y vive el alma y el corazón del gran cantor de la tierra, don Juan Iñaki, ruiseñor de tonadas al amanecer. Firma Ariel Chaco Andrada. Ay, me he quedado de una pieza. Piel de gallina. Ay, Chaco Andrada, abrazo gigante para vos, hermano. Qué hermosura esto que has escrito y este tiempo que te has tomado en bajar de esta manera, así esto. ¿Cuándo será que nos encontremos? Pronto, bueno, ojalá sea muy pronto, ojalá que sea muy pronto. Abrazo inmenso, Chaquito, abrazo inmenso. Y abrazo también para vos, Cacho, ahí tendiendo el puente. No, por favor, muchas Juan, gracias, querido. Muchas gracias por este regalo. Gracias a vos y bueno, a seguir este camino, aquí y ahora, y siempre. La música, amigo del alma, te quiero mucho, lo sabés, y bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto. Que así sea, que así sea. Chau, Juan querido, un abrazo. Abrazo inmenso. Se nos termina gracias, el programa. Cacho, abrazo enorme. Chau, chau. Abrazo.